Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Patricia García, soy psicóloga sanitaria y en este vídeo os voy a hablar sobre altas capacidades y maternidad. Le he dado bastantes vueltas a cómo poder grabar logísticamente este vídeo porque creedme que con una bebé en casa de casi 5 meses a la cual le damos lactancia materna exclusiva es bastante complicado entre eso, consultas online, gestionar el centro, etcétera. Es bastante complicado encontrar un momento, un lugar para prepararte, sentarte y hacer un vídeo. Así que lo que voy a hacer es intentar hacer un vídeo no excesivamente largo porque sé yo que va a haber un montón de pausas entre corte y corte para dar pecho, lactancia, etcétera. Así que os comentaré en este vídeo las 5 primeras cositas que os quiero comentar y en la segunda parte os grabaré las 5 de esas 10 totales que os quiero comentar en cuanto a este tema de la alta capacidad y la maternidad. Y además, como bonus, os comentaré también una sexta, una última y como bonus extra que tiene que ver con las 10 anteriores. Así que si no te lo quieres perder, en cuanto suba la segunda parte a este canal, os la dejaré también por aquí abajo en la cajita de este vídeo. Y antes de empezar a comentaros los 5 puntitos que os quiero comentar en este vídeo, comentar algo muy importante que siempre os digo y no me cansaré de repetirlo porque veo que hay mucha divulgación sobre el tema y creo que a veces no se incide lo suficiente en ello, es que no hay un perfil universal de persona de alta capacidad. ¿Por qué digo esto? Porque os voy a comentar ahora mismo 5 puntos que creo que son importantes a la hora de tener en cuenta pues qué problemas afrontan las madres con altas capacidades, qué circunstancias singulares les ocurren por esa idiosincrasia de la superdotación, la alta capacidad. ¿Qué pasa? Que estos problemas no quiere decir que únicamente les pasen a las madres con altas capacidades o que les pase a todas las madres con altas capacidades. Son una serie de generalizaciones, de problemas bastante comunes, pero no quita para que cojas a 30 madres de forma aleatoria y les ocurran estos problemas a 27 y haya 3 que no les pasa ninguno de ellos. ¿Vale? ¿Por qué hago este matiz? Porque es importante entender que no podemos partir de que hay este perfil universal porque cada persona es un mundo y realmente la alta capacidad es una característica de las decenas, centenas, miles de características que va a tener una persona. Una etiqueta nunca va a poder definir la complejidad y totalidad de una persona. Dicho esto, comenzamos con el primer punto que os tengo preparado y es que aunque sé que suena muy a perogrullo lo que voy a decir, es verdad que antes de ser madres tenemos que pasar, evidentemente, por un proceso de embarazo. Y es que en el embarazo ya empiezan a aflorar un montón de inseguridades, miedos y mil cosas que evidentemente les pasan a muchísimas mujeres, da igual que tengan alta capacidad, que no, que tengan un CI de 130, de 100, de 80 o de 123. Es decir, los miedos, inseguridades, frustraciones ocurren a todas. Las que os voy a intentar comentar aquí son las que vemos más en consulta en mujeres de este perfil, mujeres con altas capacidades. Primero, pensemos que una persona, una mujer con alta capacidad va a tender a anticipar muchísimo más las cosas que una persona que no tenga esa alta capacidad, ¿vale? Por tanto, a la hora de compararse con su círculo cercano, vamos a poner el ejemplo de que la madre con alta capacidad se encuentra en un círculo que sigue la campana de Gauss, es decir, la gran mayoría estarían en la media y alguna persona puntual quizás en la parte derecha de la curva de Gauss. ¿Con qué se va a encontrar? Pues que probablemente reciba comentarios de es que anticipas demasiado, es que eres demasiado exagerada, es que tienes demasiados miedos. Es decir, lo que se va a encontrar es que todo es demasiado. Muchas personas le van a proyectar que cómo está afrontando el embarazo, todos son excesos, ¿vale? Que se informa mucho, que es que se rumia mucho, que se raya mucho, que está leyendo demasiado del tema. Y es que eso, ¿qué pasa aquí? Que es que depende de cuál es desde qué punto de normalidad estás haciendo ese juicio de valor, puede tener sentido o no. ¿Por qué? Porque para esa madre de alta capacidad probablemente ya no se está informando demasiado ni está anticipando demasiado. Se está informando y anticipando lo que ella, que a lo mejor es la que mejor se conoce, considera adecuado informarse. ¿Por qué? Porque un cerebro que busca la raíz última de los problemas, el motivo ultimísimo de las cosas, buscar hasta el último detalle para poder quedarse tranquila y decir, creo que ya lo entiendo bastante bien, etcétera, no le vale leerse un librito o un post de Instagram. No, 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 no. Una mujer con altas capacidades muchas veces lo que hace es que se te lee un libro de ginecología para intentar entender en cada mes del embarazo qué narices está pasando y entender por qué el embrión pasa esto y no lo otro.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo de siempre, las comparaciones y el contexto. Si tú la sueltas en un contexto de madres con altas capacidades y ve que todo su entorno hace exactamente lo mismo, a esa madre no le van a saltar alarmas, no va a pensar que hay un problema en ella, que hay algo que está haciendo mal, que no está gestionando bien ese embarazo. No va a pensar eso porque se va a comparar con el contexto, como todos hacemos, todo ser humano hace eso. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a no ser que esa madre, abrimos paréntesis, asterisco, tenga un entorno de únicamente madres o más que madres, mujeres embarazadas de altas capacidades, lo cual por estadística es bastante complicado, no siendo que eso ocurra, va a tender a pensar que algo malo hay en ella, que algo está haciendo mal. ¿Vale? Entonces ya partimos de una base un poquito fastidiosa en ese sentido. Tanto en el sentido de que por un lado ya se va a estar rayando y rumiando por mil cosas que te rayas durante el embarazo, que les pasan a, pues, a todas las madres, independientemente de su cociente intelectual, etcétera, que si el primer trimestre puede haber abortos, que si no puedo comer esto, que si hay madre, el otro día comí pescado y no lo cociné lo suficiente, en fin, mil rumiaciones que si has pasado por un embarazo, pues ya sabes de las que estoy hablando porque te las conoces todas igual que yo, seguramente. Pero lo que hablamos aquí es que el problema de la mujer con alta capacidad que tiene es que es en cantidad, es decir, tiene el mismo problema que toda madre, pero en la cantidad es abrumadora. Y encima a eso se le suma lo que te decía antes del tema del contexto, de que cuando intenta entender qué le pasa, por qué se raya tanto o en demasía, entre comillas, lo que se encuentra es que, pues deben tener razón, porque como soy la única de mi entorno o de las muy muy pocas que hace esto, igual el problema lo tengo yo. Y más en un mundo en el que es verdad que para bien o para mal, la realidad es que hoy día tenemos mucho más acceso a la información que hace 10, 20, 30, 40 años. Tú ahora coges el móvil y sin salir de tu casa, de hecho sin salir del coche siquiera, con una conexión a internet, tienes acceso a bases de datos, a libros en PDF, podcast, vídeos en YouTube, un montón de información. O sea que tienes información la que quieras y más. Es decir, la opción la tienes. Ahora, el tema es, como siempre, en todo tiene que haber un límite. Es decir, hasta una madre, por mucha alta capacidad que tenga, necesita tener unos límites porque es verdad que los problemas de la sobreinformación existen. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que el límite entre qué es sobreinformación y qué no lo es, para una madre de alta capacidad va a ser distinto al de una madre con un funcionamiento más neurotípico. Y aquí radica el problema. El contexto, lo que le va a escupir a la madre con alta capacidad, es que ha pasado hace muchísimo tiempo el límite de la sobreinformación cuando en realidad quizás para su manera de funcionar, su funcionamiento cognitivo, ese límite todavía no se ha ni asomado, todavía, ¿vale? Porque esa capacidad que tiene cognitiva de absorber, de devorar información y de que además esa información le es reforzante en sí misma, obtenerla, aprenderla, entenderla a un nivel más sistémico, comprender las cosas, además de que es reforzante, tiene mucha más tolerancia a esa cantidad tan grande de información. En otras palabras, para lo que una madre que no tenga alta capacidad sí que supone sobreinformación, muy probablemente para una madre de alta capacidad esa misma cantidad de información no le supone ningún problema. De hecho, probablemente le sabe a poco, porque necesita explorar, necesita profundizar, necesita comprender. La persona con alta capacidad, mujeres, hombres, madres, no madres, cualquier persona con superdotación, su cerebro está muy mal pensado para no comprender qué está pasando y qué va a pasar. ¿Vale? Por eso en estos casos, cuando hablamos sobre información, etcétera, tenemos que tener mucho cuidado de a quién le estamos poniendo la etiqueta de que se está sobreinformando. Porque hay personas que es que va con su propio funcionamiento, no es algo patológico que quieran leer del tema. A lo mejor su plan de domingo perfecto es darse un paseo que les dé el aire y escucharse un podcast sobre tema embarazos, testimonios de otras madres, etcétera, porque eso les refuerza y no tiene por qué ser patológico. ¿Vale? Por eso es muy importante analizar siempre con texto. Importante. Y luego otro tema antes de ir al siguiente punto, que también es clave, los que trabajamos mucho con temas de traumas en consulta lo sabemos, es que durante la maternidad, durante ya ese embarazo, antes de incluso ser madre, es muy probable que pase, no siempre, hablamos de probabilidad, pero es probable que ocurra que algunos traumas, si es que los hay, si es que hay algún trauma importante en la infancia o adolescencia, o problemas en la relación con la propia madre,
que salgan a flote durante ese embarazo, ¿vale? Por mil motivos, por un tema de conexiones neuronales, de engramas y mil motivos que no quiero entrar a profundizar aquí porque daría para otro vídeo aparte, pero es una cosa que suele ocurrir mucho. Y esto lo unimos también al tema y se nos une también al tema de la alta sensibilidad que en general suelen tener, en general, insisto, porque no hay un perfil universal, recordemos, pero en general sí es verdad que se suele unir a este tema de la alta sensibilidad. Es decir, que imaginaros esos 9 mesitos, ¿vale? 40 semanitas, 40 y pico semanas, probablemente, si es una mamá primeriza, esas 40 y pico semanas con todo esto antes de siquiera ser madres. Así que imaginaos, no voy a decir el calvario, porque a lo mejor pasan un embarazo muy bueno, pero es verdad que muchas mamás ya, incluso antes de ser mamás, siendo pre-mamás, en este sentido, ya tienen que afrontar esta problemática. El segundo punto del que os quiero hablar es el tema de lo mal que suelen llevar las personas, hombres y mujeres, con altas capacidades, la comunicación autoritaria. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver comunicación autoritaria con embarazo, con la maternidad? ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver y mucho. Si como yo eres mamá o te has informado del tema, probablemente te suene el concepto de violencia obstétrica. Y una de las características de este tipo de violencia que lamentablemente actualmente aún se ejerce sobre muchas mamás es el hablarles de forma autoritaria, como si no tuviesen derecho ni a mostrar su opinión, hacer uso de sus derechos, etcétera, durante el proceso tanto del embarazo, parto y posparto. No me voy a enrollar mucho aquí en cuanto al tema de violencia obstétrica, psicología perinatal, etcétera, porque no es el meollo del vídeo. Si quisieras que hiciese un vídeo un poco más extenso sobre este tema, por favor, pónmelo en comentarios y lo tendré en cuenta para futuros vídeos, porque da para mucho más y no me quiero ir por las ramas. Pero me parece importante incluirlo en estos 5 puntos de los cuales te quiero hablar relacionados con la maternidad en altas capacidades, porque es que evidentemente a nadie le hace gracia que alguien le hable ni por encima del hombro, ni que le diga con todo su ego que no tiene ni voz ni voto, ni que no puede decidir qué hacer, pero es que cuando estamos hablando de un colectivo de altas capacidades. Precisamente son personas que llevan especialmente mal el tema de la autoridad, de que alguien les hable por encima del hombro. No tanto un tema de problema con la autoridad, es decir, porque las personas con altas capacidades realmente, cuando alguien realmente se gana la autoridad, le respetan. ¿Cuál es el problema de la autoridad, como se entiende en muchos hospitales, contextos sanitarios varios? Es que la autoridad la tiene el que tiene la bata blanca y punto. Y eso a una persona superdotada, spoiler, no le sirve. No le sirve, ni le va a servir nunca. No le sirve porque esa persona no se ha ganado su autoridad. La persona con otras capacidades muchas veces llega ultra, hiper, mega informada, se ha hecho sus deberes, se ha mirado todos sus derechos, se lo ha mirado todo, se ha mirado qué es la maniobra de Hamilton, cuándo hay que hacer cesárea, qué es lo más recomendable cuando ocurre A, B y C. Se lo ha mirado todo. O sea, es que llega para allá y está más actualizada que el médico. Es que es así. O sea, yo sé que suena un poco extraño, pero es que es así y pasa muchas veces. ¿Qué pasa? Pues que puedes tener la suerte de que acudes a tu hospital y te atienden personas maravillosas y profesionales como la copa de un pino, que también los hay, que te respetan, tienen empatía, entienden que tienes derechos, entienden que tienes voz y voto, que tienes... y de hecho lo más sano para tu proceso de embarazo y el parto es que tú sientas que tienes el control de lo que está pasando ahí y que te van a preguntar tu opinión antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que te puede tocar eso o no. Y si tienes la mala suerte de que te toca una persona que no funciona en esa línea, si ya de por sí es bastante traumático, como poco molesto, pero eso, puede ser incluso traumático, porque de verdad, cuando son momentos vulnerables, es cuando tenemos más papeletas para pues que se generen traumas, ¿vale? Es cuando pasamos de lo que se llama un trauma controlado, una situación de trauma controlado, es decir, en la que hay un poco de hormesis, incomodidad, algo desagradable, pero que eres capaz de salir por encima, eres capaz de sobrepasar ese problema, o en momentos en los que somos muy vulnerables, como pueden ser la infancia, momentos de enfermedad, cualquier momento de tu vida en el que te sientas vulnerable, pues cuando estás pasando un duelo, una pérdida, etcétera. El embarazo y el parto son momentos de vulnerabilidad por su propia naturaleza, ¿vale? Especialmente el parto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que las mujeres con altas capacidades van a ser no más vulnerables como tal, porque todas somos igual de vulnerables, pero sí que van a ser como más sensibles a experimentar
con el mismo nivel de violencia obstétrica o el mismo nivel de autoritarismo van a ser más sensibles a vivirlo como que alguien no les está hablando como debería de hablarles, ¿vale? En otras palabras, van a ser más conscientes de cuando algún profesional, ya sea el matrón, el médico, la ginecóloga, quien sea, cuando alguien está haciendo algo que realmente no lo tiene que hacer. Y va a saber por qué no lo tiene que hacer y qué es lo que tendría que haber hecho. Es decir, esa información les va a hacer ser más conscientes de que están experimentando esa posible violencia obstétrica, cosa que en otros casos muchas veces no pasa. De hecho, aquí me salgo un poco me voy un poco del tema, pero es para que se pueda entender mejor. Muchas mujeres cuando acuden a consulta con un parto bastante complicado, incluso en sus palabras, mira, mi parto fue traumático, quiero que me ayudes a procesar esto. Cuando te empiezan a explicar cómo fue su parto y qué cosas fueron pasando, te das cuenta, cuando te lo dicen, que realmente no son conscientes ni de la mitad de violencia obstétrica que han experimentado, ya sea por ciertas praxis médicas, ¿vale? No quiero entrar en detalles en este vídeo, que nos vamos por las ramas. Pero a lo que voy con esto es que si ya de por sí es un proceso vulnerable y un proceso en el que se abre la veda para que si tenemos la mala suerte de encontrar profesionales que a lo mejor, no digo que igual no sepan mucho de medicina, de ginecología, de su campo como tal, igual en el libro, en el papel saben mucho, pero a la hora de tratar con la paciente, de poder entender pues que los protocolos a veces están desactualizados, que hay que, bueno, pues cualquier sanitario pues nos tenemos que actualizar constantemente. Y también que no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices, afecta tanto más al paciente que lo que vas a hacer como tal. Es decir, no es lo mismo que te digan, oye, nos tenemos que ir de cesárea de urgencia por esto, por esto y por esto, que decir, hala, venga, vámonos de cesárea, que hay que acabar ya. Por ponerte un ejemplo. Entonces, muchas veces estas mamás pues son mucho más conscientes de estas cosas y paradójicamente el ser más consciente de algo suele tener también muchas cosas buenas, pero un hándicap y un problema que tiene es que también abre más la veda para ser conscientes de cuando a alguien no le están tratando especialmente bien. El tercer punto del que os voy a hablar es los problemas que se encuentran las mamás superdotadas para renunciar. Y es que la maternidad, queramos o no, pues implica renuncias, que es una cosa muy bonita, preciosísima, y que si es tu deseo ser mamá, por supuesto, la balanza evidentemente compensa, pero inevitablemente, si tu día tiene 24 horas e introduces toda la carga que implica tener un bebé en casa, sobre todo cuando es recién nacido, que es una demanda 24/7, evidentemente eso nos supone renunciar a cosas. Y como ya os he comentado en algunos vídeos del canal, las personas superdotadas pues tienden a tener esta famosa característica que es lo que llamamos multipotencialidad. Es decir, tienden a tener bastantes proyectos abiertos, les gusta, pues no sé, cada persona a su mundo, pero por poner algunos ejemplos, tema lecturas, tema pues laboral, trabajo, a lo mejor también se autorrealizan por esa línea, les gusta aprender idiomas, tocar un instrumento, practicar ciertos deportes a un nivel considerable. Es decir, son personas que eso de estar sentadas en un sofá tranquilamente, dando lactancia, leyendo un libro, viendo la tele tranquilamente, haciendo zapping, es raro que lo veas eso en una persona con altas capacidades. Y la maternidad muchas veces implica eso, estar sentada muchas horas a lo largo del día dando lactancia, o si no das lactancia, dando biberones, cambiando pañales, haciendo recados, yendo al pediatra y mil cosas que para una persona con esa multipotencialidad que está acostumbrada a ese ritmo, a esa estimulación, a ese todo lo contrario, a sedentarismo cognitivo, cuando de repente te llega la maternidad y ves que gran parte de tu tiempo lo pasas sentada, contemplando al bebé, que son momentos preciosos, pero se te ilumina una cosita por aquí y empieza una vocecilla a decirte, es que estás perdiendo el tiempo, es que, mira, no has hecho esta semana eso que quieres hacer, llevas 2 semanas sin tocar el piano, hace un mes que no has mirado japonés y llevas un año queriendo examinarte del nivel C1. Esas cosas, esas cosas que empiezan a aparecer, porque al fin y al cabo, aunque tener un hijo es una cosa preciosísima, es verdad que consume bastantes horas. No voy a decir que quita tiempo, porque realmente no te lo quita, simplemente lo estás invirtiendo en otra cosa y la que
en la que tú voluntariamente te has metido y probablemente estés muy contenta por ello, pero es inevitable esa dualidad, que como comentaba en otros puntos, evidentemente nos ocurre a todas las madres, pero en el caso de la alta capacidad, por esta característica de la multipotencialidad, ocurre en mayor cantidad. ¿Por qué? Pues porque tienen más proyectos en mente, porque quieren hacer más cosas, porque tienen muchas más áreas de su vida de las que quieren aprender, mejorar, áreas de conocimiento que quieren explorar, y al fin y al cabo el tiempo sigue siendo el mismo. Entonces no da para mucho más. No obstante, no quiere decir que lo vayan a llevar sí o sí mal, ¿vale? Es decir, aquí simplemente sí que os quería comentar esto porque a muchas mamás en consulta les ves que les pasa, que les cuesta este punto de renunciar. Y es que es una dificultad que tienen en muchas áreas de su vida, y por supuesto la maternidad no va a ser una excepción. No obstante, como todo en esta vida, a renunciar también se aprende, no deja de ser una habilidad. Y igual que hay características que son inamovibles, como puede ser tu altura, que no la vas a poder cambiar, hay otro tipo de características, como es esta, el tema de cómo gestionas esa multipotencialidad, cómo gestionas ese saber renunciar, que por suerte también lo puedes entrenar para que no te dé tantos problemas. El cuarto punto del que os voy a hablar es la dichosa hiperexigencia, hiperresponsabilidad y esa dificultad que en general ocurre mucho en la maternidad, pero imaginaros en el tema de una madre que encima es superdotada y está acostumbrada a hacerlo todo por su cuenta, que es el aprender a delegar. Aprender a delegar, como todo, también depende del contexto. Es decir, es muy fácil juzgar a una mamá y decirle, ¡guau! Es que Mari Carmen, no sabes delegar. ¿Tú conoces el contexto de Mari Carmen? ¿Tú sabes qué familiares tiene Mari Carmen? ¿Tú sabes cómo es el marido de Mari Carmen? Etc, etc. Si no conocemos el contexto de Mari Carmen, no podemos decir si el problema es que no sabe delegar o el problema está en el contexto. ¿O qué está pasando ahí? ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces rápidamente se señalan las madres y se les critica, se les juzga porque, ay, es que eres muy exigente, tienes que aprender a soltar. Y luego cuando intentan soltar, lo que se encuentran no es precisamente un camino de rosas ni de arcoíris, sino que se encuentran personas que no hacen las cosas de forma medianamente adecuada. Entonces al final acaban aprendiendo a que, mira, lo hago yo porque al final, si no, es peor porque acabo trabajando el doble. Tengo que explicarte cómo hacerlo y luego decirte todo lo que has hecho mal y aguantarte enfadado porque encima te he dicho que lo has hecho mal. Y bueno, al final se entra en dinámicas chungas a nivel familiar y con muchos líos. Pero bueno, aquí ya, como todo, pues va a depender un montón del contexto de cada persona. A nivel general, esta característica que suele ir bastante asociada, bastante de la mano de la alta capacidad, que es el tema de la hiperexigencia, esa como esa alta expectativa en una misma y en uno mismo, en el caso de los papás, de tener que hacerlo todo bien, que todo te salga a la primera, que es un problema, pues es más bien una variable constante, vale, valga el oxímoron, en la alta capacidad. Y es que desde pequeñitas las personas superdotadas no tienen muchos escenarios en los que entrenar su tolerancia a la frustración, porque suelen ser personas que se les da todo bien. Y al final, en el área de la maternidad, eso se traduce en que, ¿qué pasa? Que tú realmente para ser madre, para ser padre, no estás entrenado, o sea, nadie te entrena. Tú puedes leer libros, puedes hacer cursos, y es que hoy día hay un montón de información, cierto, pero realmente hasta que no tienes al bebé en brazos, no dices, ostras, José Antonio, que esto va en serio, ¿vale? Entonces, no te has podido entrenar realmente para eso, o te has podido sacar el carnet teórico, si tal, como mucho, lo cual hoy día es fácil, porque hay mucha información, pero el carnet práctico, es verdad que eso lo sacas cuando esté el niño ahí, cuando ya está el niño en nuestra casita, de hecho en el hospital, cuando estás esos días ingresada, esas primeras horas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que muchas veces a lo mejor hay algo que no le sale a la primera, como puede ser pues desde cambiar un pañal hasta el tema de la lactancia, que eso da para muchos vídeos aparte, el tema de la lactancia, los problemas que pueden surgir y un montón de cosas más. Cómo lidiar con familiares un poco cuñados, un poco pesados, pasando ya a, bueno, ya no digo maternidad inmediata, pero maternidad un poco a posteriori, cuando ya tienen cierta edad, los niños van al colegio, a primaria, problemas con otros padres, problemas con los profesores y mil historias. Entonces, al final la maternidad, fíjate, no deja de ser una constante de problemas nuevos todos los días. Y evidentemente, pues es muy poco probable, por muy alto que sea tu cociente intelectual, que tengas siempre la respuesta perfecta para todos los problemas. Va a haber un montón de problemas a los cuales
los cuales vas a intentar afrontar de la mejor manera posible con todos los recursos que tú tengas, pero aún así, aún no te puede salir rana, te puede salir mal. ¿Por qué? Porque es la primera vez que afrontas ese tipo de problema con esas características. Por tanto, cuando empieza la autoexigencia a aparecer por ahí, evidentemente, autoexigencia unido a un problema que no he sabido resolver, te va a venir la culpa. 2 y 2 son 4. Pues esto es así. ¿Vale? Entonces, aquí el tema sería un poco trabajarse esa hiperexigencia, porque sí o sí, al final nos acaba pasando factura, tanto a mamás como a papás, tanto a mujeres con altas capacidades, como sin ellas, pero como digo, en este caso, como la hiperexigencia suele ser hiper, o sea, si ya una madre de por sí tiende a ser hiperexigente, la mamá con alta capacidad en general tiende a ser ultra, super, hiper, mega exigente, ¿vale? Y sobre todo porque encima tenemos que sumarle todo el tema de que suelen ser mamás que ya de antes se han informado mucho, como os decía en otros puntos, tanto a lo largo del embarazo, pues como va el tema del parto, como va el tema del posparto, se han informado mucho y por tanto esa hiperexigencia se va a retroalimentar, es decir, si yo de por sí me exijo mucho, a eso le unimos que encima me he informado mucho, mi expectativa va a ser que como me he informado me tiene que salir todo rodadísimo, perfecto. Y la maternidad, spoiler, no suele ser así. Ojalá fuese así. Hubiese un curso perfecto, maravilloso, que fuese universal para todas y nos hiciese la maternidad perfecta y súper amena. Porque sería top ventas, lo petaría muchísimo en el mercado ese curso. Pero lamentablemente hoy día no existe. Así que el tema sería aprender a gestionar esa hiperexigencia, aprender a ser más compasivas y más amables con nosotras mismas, esto todas, no solamente personas con altas capacidades, sino todas las personas en el universo en general, pero especialmente mamás con altas capacidades, porque si no al final esta hiperexigencia acaba restando muchísimos puntos a tu descanso, a tu autocuidado y al final a veces te pone muy difícil poder disfrutar de tus hijos, la maternidad y esta etapa que realmente puede ser tan bonita. Y el quinto y último punto del cual te voy a hablar en esta primera parte del vídeo es la dificultad para hacer tribu. Cuando te empiezas a meter en el mundo de la maternidad, ya antes de ser mamá, en el embarazo, lees un poco, hablas, escuchas con amistades, buscas información, lo que sea, oyes por todas partes la frase o la idea de haz tribu, busca tu tribu, persigue tu tribu, encuentra tu comunidad, busca tu grupo, busca otras madres, etcétera. Lo cual me parece una idea muy buena. Pero, ¿cuál es el problema? Que las mamás con superdotación, ¿qué se encuentran? Aquí viene nuestra amiga curva de Gauss otra vez a recordarnos que las personas que están en cualquiera de los polos de la curva de Gauss, ¿vale? Van a tener más problemas por estadística para encontrar su grupo de iguales. Aquí estamos contando dos variables, es decir, tienes que encontrar dentro de la curva de Gauss, dentro de esas poquitas excepciones con las que puedes cuadrar, dentro de esas mamás que sean más o menos de tu mismo flow con quien puedas comunicarte. O sea, si ya a priori la persona con alta capacidad lo tiene difícil para encontrar amistades, imagínate si tienes que filtrar más aún, tienes que afinar más al embudo y encima tienes que encontrar mamás, o sea, ya no solo hombres y mujeres, mujeres y que encima sean mamás. O sea, no me quiero imaginar el porcentaje, ¿vale? Bueno, lo digo un poco en tono de broma, porque sabéis que es mi manera de hablar y de expresarme, pero poca broma con esto, porque realmente si lo miras con la estadística en la mano, la probabilidad es muy baja. No imposible, cuidado, hay esperanza, pero es baja. Entonces, ¿qué se encuentran estas mamás? Pues que se esfuerzan, buscan, pelean y ven para aquí, van para allá, van para el otro lado y no hacen más que intentar buscar, o al menos lo intentan con toda su buena voluntad, encontrar otras mamás con perfiles similares. ¿Y qué pasa? Pues que la estadística a veces es abrumadora y no las encuentran o las encuentran, pero encuentran mujeres pues también de alta capacidad, pero que no, bueno, pues que no conectan por motivo que sea. Porque, repito, por creo que tercera vez ya en este vídeo, no hay un perfil universal de alta capacidad, ¿vale? Entonces, por un lado se encuentran con que es verdad que les viene bien hacer tribu, pero por otro lado también se encuentran con que pues hay muchísima frustración, muchísimos intentos fallidos, soluciones intentadas que no funcionan porque van a un grupo, van a otro y ven que no encaja. Y es que encima se encuentran también con que no deja de ser, si lo pensáis, un punto más, un añadido a su lista de fracasos reiterados que se han encontrado a lo largo de su vida cuando han querido intentar encajar en grupos con otras mujeres.
¿Por qué? Porque piensa que la que es madre y es la mamá superdotada es una persona que ya desde su infancia ha intentado esto millones de veces. Ha intentado encajar en su grupo de clase, ha intentado encajar en su grupo del equipo de balonmano, ha intentado encajar en el grupo de amigas del barrio, ha intentado encajar en el grupo de coleguitas de la universidad, ha intentado encajar en 1000 grupos y lamentablemente lo que se suelen encontrar en general, insisto, en general, es que hay más no hay más situaciones de decir no encajo ni para atrás que de oh, vaya, he encontrado un grupo perfecto y maravilloso, porque eso es raro que suele ocurrir, suelen tener amistades en la etapa adulta más bien sueltas, más que un grupo como tal, o si lo tienen son, bueno, pues tienen un grupo, pero lo que te comentan es que lo que es encajar al 100% con todos no encajan. Hay una o dos personas dentro del grupo con quien conectan más por lo que sea, afinidad, por lo que sea, pero en general no suelen ser personas que tengan un grupo sólido, inmenso y con quien tengan, con quien compartan como esa profundidad a la hora de hablar. También es verdad que también querría matizar esto porque es importante que no hace falta, repito, no hace falta perseguir locamente personas que o sea, únicamente personas que tengan alta capacidad. Primero, porque no es realista, no es funcional. O sea, eso de ir por la calle, hola, buenos días, tengo un 132 de cociente intelectual, ¿cuánto es el tuyo? ¿129? Ay, vaya, es que entonces no podemos ser amigos. A ver, no funciona, ¿vale? No va a funcionar así. Porque además, realmente, aunque tú tengas altas capacidades, que la persona que tengas delante no tenga altas capacidades, no la hace, ¿cómo decirlo? No hace imposible que puedas tener una buena conexión. Porque hay 20.000 otras variables que también influyen en que tú y esa otra persona, pues puede ser una mamá que también tenga hijos o que vaya a serlo, no sé, lo que sea, que podáis encajar. ¿Vale? Entonces, aquí el tema sería buscar aquellas personas con las que ves que encajas pero sin obsesionarte con que tengan un perfil de un cociente intelectual determinado, sino simplemente ver que encajas, que hay flow, que hay conexión, que tenéis intereses comunes, que son personas pues que tienen empatía, que te respetan, que la palabra sería que ves que fluye, o sea, que te notas cómoda, que cuando llegas a casa después de quedar con esa persona te sientes pues con más energía, que has recargado baterías. Es decir, cuando las personas superdotadas buscan como con mucho ahínco personas únicamente y exclusivamente superdotadas, lamentablemente eso que aparentemente parece una solución se acaba convirtiendo en otro problema añadido, porque llega un punto que se deshabitúan a hablar con diferentes tipos de personas y el día que les toca interactuar con una persona que no sea alta capacidad, temas súper complejos y súper densos, se ven que no tienen recursos, han perdido esa habituación a otro tipo de dinámicas sociales. Así que en la maternidad, póntelo fácil, no te compliques la asistencia, persigue hacer tu tribu, evidentemente, porque te va a venir bien en algunos momentos, probablemente con madres que tengan más experiencia que tú, en el sentido de que tengan hijos o hijas que sean mayores que los tuyos y hayan pasado ya fases por las cuales tú vas a ir pasando y atravesando, pues seguramente, aunque no tengan altas capacidades, lo que digo, si son personas respetuosas, empáticas, flexibles y que conectáis, no hace falta que tengan tu mismo CI o un punto arriba, un punto abajo, sino que otras variables van a hacer que conectéis independientemente de ese cociente intelectual y además de conectar, que por supuesto te puedan ayudar. Entonces, por poner un poco como conclusión a este quinto punto, la dificultad principal ya no es únicamente el tema de cómo buscar hacer tribu, sino es que directamente la forma de hacer tribu de una persona superdotada es diferente, porque como por estadística es difícil que lo encuentren, a veces hay pues iniciativas, hay grupos de posparto, hay comunidades online, hay un montón de cosas que ya vienen como estructuradas, como prefabricadas de serie y son muy accesibles para la mayoría de mujeres, pero para este perfil, para una madre con superdotación, pueda a lo mejor aportarle algo y quizás sería interesante pues que se exponga, que acuda, que haga por ir, porque puede obtener cosas muy interesantes y seguramente así sea, pero no va probablemente a cubrir esas expectativas de conexión, de esa conexión tan profunda que buscan las madres con altas capacidades en las relaciones sociales. Entonces, pueden a lo mejor obtener algún porcentaje bueno, de recursos, de acompañamiento, de resolución de dudas, etcétera, de esos grupos que, como digo, ya vienen pues más prefabricados, pero para ellas encontrar realmente
mini tribu, sus personas puntuales, madres puntuales con las que conectar más, van a tener que buscarlas pues de otra manera quizás. O a veces es por temas simplemente de azar, temas aleatorios, que coincide, que se conocen, o la amiga de no sé quién, que es amiga de no sé cuál, te presenta, y ese tipo de cosas. Así que, para terminar un poco este quinto punto, que da para un podcast entero, porque el tema de alta capacidad, temas sociales, es un tema muy complejo, muy denso y con un montón de variables de por medio. La dificultad principal sería esta, no solamente el tema de encontrar tribu, sino también la dificultad para poder mantenerla en el tiempo, que eso también es importante porque a veces pues se aburren, desconectan y mil cosas. Y luego también el tema de que no encuentran esta profundidad y esta, a lo mejor esas temáticas de las cuales estas mamás quieren hablar, que suelen ser que esas cosas muy profundas, pues eso, pues más complejas, más del desarrollo psicoemocional del niño a lo mejor, y a lo mejor encuentra que otras mamás pues hablan de temas pues más banales o más nimios, que no quiere decir que estén mal, simplemente que son distintos, son temas distintos. Entonces, incluso cuando encuentran un grupo de mamás con quien conectan, les cuesta mantenerse como en esa tribu durante tiempo, porque les cuesta mantener ese punto de... Es que por ejemplo, de 2 horas que estoy ahí, durante 1 hora y 50 minutos hablan de temas que no me interesan. Solamente saco 10 minutos de algo valioso que realmente me gusta. Entonces, tienen este problema, que muchas veces les cuesta mantener ese ritmo, esa velocidad, porque suelen ser unos ritmos y unas velocidades que a las mamás superdotadas tienden a aburrirles en general. Y hasta aquí los 5 primeros puntos que te quería comentar en esta primera parte del vídeo. Si como yo eres mamá o estás pensando en serlo y se te ocurren más problemas de los cuales no he hablado en esta primera parte, por favor escríbemelo en los comentarios aquí abajo en la cajita para que así podamos a lo mejor ayudar a más mamás a superar estos problemas, que no se sientan solas y sobre todo entender que tienen posible solución. Espero que te haya sido útil el vídeo, que te hayan gustado estos 5 puntos y no te pierdas la segunda parte con otros 5 puntos más ese bonus extra que te tengo pendiente de explicar en la segunda parte de este tema. Si estás pensando en comenzar tu proceso de terapia, contáctanos en los datos que te dejamos aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo y mi equipo de psicólogas y yo buscaremos la manera de poder ayudarte. Que pases muy buena semana y un abrazo.